Hola a todos y bienvenidos. Continuamos con ecuaciones diferenciales. Esta vez vamos a hablar un poquito de campos direccionales y la motivación que esto implica. Algunas preguntas fundamentales ya las respondimos, es decir, ¿cuándo una ecuación diferencial va a tener una solución? ¿Cuándo va a existir? ¿Cuándo va a ser única? Este, y bueno, ahora nos interesan otras preguntas acerca de las propiedades de las soluciones, es decir, cómo se va a comportar una solución cerca de cierto punto, cómo se comporta cuando x tiende a infinito, es decir, su comportamiento asintótico. Y bien, esto es fácil de resolver cuando una función depende de solo una variable, pero cuando depende de más variables, eh, puede ser un poquito más complicado. Bien, entonces, recordemos un poquito el cálculo. Una derivada, digamos la derivada de y con respecto a x de una función derivable, da la pendiente de una recta tangente en un punto de su gráfica, ¿sí? La derivada no es una recta tangente, es únicamente su pendiente. Bien, entonces, dado que la solución de una ecuación diferencial es una función derivable en su intervalo de definición, bueno, nosotros sabemos que las funciones derivables son continuas. Recordemos que las funciones continuas no todas son derivables, pero de eso ya hablamos. Entonces, la curva solución correspondiente en este intervalo no tiene cortes y debe de tener una recta tangente en cada punto, ¿sí? Entonces, la función f en la normal, digamos, de la ecuación 1, se llama función pendiente o función razón. La pendiente de la recta tangente en una curva solución es el valor de la primera derivada en este punto, y sabemos de la ecuación 1 que es el valor de la función pendiente. Ahora supongamos que x, y representa cualquier punto de una región en el plano en el cual existe, o sea, está definida la función f. El valor de f de x, y en la función f le asigna al punto que representa la pendiente o la recta que visualizamos como un segmento de recta llamado elemento lineal. Por ejemplo, si nosotros consideramos la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a 0.2x por y, donde f de xy es igual a 0.2x por y, en el punto 2, 3 la pendiente del elemento lineal es 0.2 por 2 por 3, igual a 1.2, ¿sí? Entonces, este, esta pendiente, si una curva de solución también pasa por el punto 2.3, lo hace de tal forma que el segmento de recta es tangente a la curva. En otras palabras, el elemento lineal es una recta tangente miniatura en este punto, como podemos ver en la ilustración que tenemos aquí a la izquierda. Eso da origen a un concepto que vamos a llamar campo direccional. Si evaluamos sistémicamente a f en una malla rectangular de puntos de plano, es decir, nosotros hacemos nuestra malla en nuestro plano x, b, y dibujamos pequeños elementos lineales en cada punto xy de la malla pendiente, entonces el conjunto de todos estos elementos lineales se le llama campo direccional o campo de pendientes de la ecuación diferencial. De y de x igual a f x y y. Y visualmente la dirección del campo indica el aspecto o forma de una familia de curvas de solución de la ecuación diferencial dada. ¿Sí? Hace dos videos mostramos en matemática algunos ejemplos de cómo es la curva de solución. Y en consecuencia, lo podemos ver a través de una animación, lo podemos ver a través de una gráfica 3D, y lo podemos ver también a través de un campo direccional que nos da también mucha información, ¿sí? Se pueden ver a simple vista aspectos cualitativos de la solución. Por ejemplo, regiones en el plano en la que una solución presenta un comportamiento extraño, poco común,
una sola curva de solución que pasa por un campo direccional debe de seguir el patrón de flujo de campo, ¿sí? Entonces este campo direccional, dibujarlo es difícil porque hay que dibujar una cantidad tremenda de flechas. Normalmente se lo pedimos a la computadora. Sí, entonces, nosotros lo que hicimos en matemática fue mostrar algunas curvas de la familia, pero el campo direccional nos hace sentir esa sensación de que podemos ver cómo va a ser la curva, incluso si la curva no está trazada. Y bueno, vamos viendo un ejemplo de campo direccional. El campo direccional para la ecuación diferencial de x de y es igual a 0.2 x por y, que se muestra en la figura 2.13a, ¿sí? Que se obtuvo usando un paquete computacional. Pueden usar ustedes su paquete favorito. No les recomiendo usar C, ya que, bueno, sabemos que C graficar requiere mucho trabajo, a menos que se descargue algún aditamento y alguna librería especial. Pero muchos otros programas, especialmente orientados a matemáticas como MATLAB o Matemática, ofrecen opciones para hacer más fácil dibujar este campo direccional. Bien, entonces observamos que en las figuras que tenemos a la izquierda, a cualquier punto del eje, digamos y0, y igual con 0 en el eje de las x y x igual con 0, las pendientes son 0, ¿no? Y obtenemos la solución trimal, ¿sí? Además, observemos que en el primer cuadrante, para un valor fijo de x, los valores aumentan conforme va creciendo y. Análogamente para una y, los valores de f de x igual a 0.2 x por y aumentan conforme x aumenta. Esto significa que conforme x y y crecen, los elementos lineales serán casi verticales y tendrán pendiente positiva. Van a crecer muchísimo, ¿sí? Bien, entonces, en el segundo cuadrante, para el valor absoluto de f x, y aumenta conforme el valor absoluto de x crece, ¿sí? Y crece. Por lo tanto, nuevamente los elementos lineales serán casi verticales. Lo podemos observar aquí del lado izquierdo. Y bien, pero esta vez tendrán pendiente negativa, ¿sí? Nosotros vemos que la pendiente tiende a menos infinito, es casi vertical por el lado negativo. Leyendo de izquierda a derecha, imaginemos una curva de solución que inicia en un punto del segundo cuadrante y después, conforme entra al primer cuadrante, se mueve abruptamente hacia arriba, es decir, baja abruptamente y después, digamos que tiene algún mínimo local y después abruptamente sube, ¿sí? En otras palabras, su forma será cóncava hacia arriba, es similar a una herradura. Y a partir de esto se puede inferir que y tiende a infinito conforme x tiende a más menos infinito. Y ahora el tercer y cuarto cuadrante, puesto que el 2.2 x por y es mayor que 0 y 0.2 x por y es menor que 0 respectivamente, la situación es totalmente inversa y lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Una curva de solución crece y después decrece conforme nos movemos de izquierda a derecha, ¿sí? Nosotros vimos ya que esta ecuación 1 en la sección 1.1, que era la solución es una exponencial, es una solución explícita de x de y igual a 0.2 x por y. La podemos comprobar de una familia uniparamétrica de soluciones de la misma ecuación, dada por, y esto también lo vimos cuando, hasta cierto punto, cuando vimos los ejemplos en matemática, con objetivo de comparar esta figura 2.13a con la figura 2.13b. Se muestran algunos miembros representativos de la familia, ¿sí? Muy bien, y esos son los campos direccional. Y bueno, el ejemplo 2 lo podemos ver como un ejercicio. Ahora, vamos viendo lo que son las ecuaciones diferenciales de primer orden autónomas. Entonces, ya sabemos que las ecuaciones diferenciales
las podemos dividir en dos tipos, las ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Ahora hay que ver brevemente otra clase de clasificación de estas ecuaciones diferenciales ordinarias, una clasificación que es de particular importancia en la investigación de las ecuaciones diferenciales. Es la que vamos a ver. Es una ecuación diferencial ordinaria en la que la variable dependiente no aparece explícitamente, se llama autónoma. Lo voy a repetir, una ecuación diferencial ordinaria en la que la variable independiente no aparece explícitamente se llama autónoma. Si el símbolo de x denota la variable independiente, entonces se puede escribir la ecuación diferencial autónoma de primer orden como f de y igual a 0, o en la forma normal, derivada de y con respecto a x igual a f de y. Supondremos que la función f en la ecuación 2 y su derivada f' son funciones continuas de y en algún intervalo. Entonces, las ecuaciones de primer orden son respectivamente autónoma y no autónoma. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este f de y del lado derecho y del lado izquierdo, y del lado derecho f depende de x y de y. Es decir, necesitamos que no haya dependencia directa de x para que sea autónoma. Muchas ecuaciones diferenciales que se encuentran en aplicaciones o que modulen leyes físicas que no cambian en el tiempo son autónomas. Y bueno, ya hemos visto en las aplicaciones algunas ecuaciones con otros símbolos diferentes de y y de x para representar las variables dependientes e independientes. La notación realmente no es muy importante, excepto cuando ya se tienen aplicaciones. Nos ayuda a tener noción de que t puede representar el tiempo, x a lo mejor una coordenada, pero no hay ningún problema si cambiamos las notaciones. Bien, ahora vamos a ver la definición de un punto crítico, ¿sí? Las raíces de la función f en la ecuación 2 son muy importantes. Decimos que un número real es un punto crítico de la ecuación diferencial autónoma 2, ¿sí? Y si ustedes quieren verla, esta es la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de primer orden. Tenemos solo una derivada con respecto a x. Se dice que es un punto crítico si es una raíz de f, es decir, f en ese punto es igual con 0. Un punto crítico también se llama un punto de equilibrio o un punto estacionario. Ahora vamos a observar que si sustituimos la función constante y de x igual con c en la ecuación 2, entonces ambos lados de la ecuación son iguales a 0. Esto significa lo siguiente. A ver, entonces viene algo importante. Significa que si c es un punto crítico de la ecuación 2, entonces y de x igual a c es una solución constante de la ecuación diferencial autónoma. Y lo vuelvo a repetir, si c es un punto crítico de la ecuación 2, entonces y de x igual a c es una solución constante de la ecuación diferencial autónoma. Una solución constante se llama solución de equilibrio. Es llamada solución de equilibrio, ¿sí? Las soluciones de equilibrio son las únicas soluciones constantes en la ecuación 2. Entonces podemos concluir que la solución trivial es un caso particular de una solución de equilibrio, si es que la ecuación diferencial tiene esta solución. Entonces, como ya lo hemos mencionado, podemos decir cuando una solución no constante de la ecuación 2 está creciendo, está decreciendo, ¿sí? Determinando el signo algebraico de la derivada que tenemos del lado izquierdo. En el caso de la ecuación 2, hacemos esto identificando los intervalos del eje y en los que la función f es positiva o es negativa. Bien. Ahora vamos viendo un ejemplo, ¿sí? Tenemos una ecuación diferencial autónoma. Vamos a tener que tenemos la derivada de P. A lo mejor P es una población, ¿sí? Que va cambiando con respecto al tiempo, por decir algo, ¿no? Esto no es necesario. Recordemos que la notación en general no es tan importante. Y bueno, esto es igual a P que multiplica a menos b por p,
Si se fijan, aquí no está del lado derecho el elemento t, por lo tanto eso es autónoma, donde a y b son constantes, ¿sí? Son constantes positivas, y la forma normal de esta ecuación diferencial sería dp dt es igual a f de p. Bueno, donde f de p es precisamente p multiplicando a menos b por p. Sí, esa es la función. Esta es la forma normal de la ecuación 2, con t y p jugando los papeles de x y y, donde x y y, bueno, aparecen en la ecuación 2 respectivamente, y por lo tanto es autónoma. Entonces, de f de p igual a p, a menos b igual a 0, aquí tenemos este caso particular donde es igual a 0, vemos que 0 y a entre b son puntos críticos de la ecuación. Así que las soluciones de equilibrio son p de t igual con 0 y p de t igual a entre b. Bien, ¿cómo obtuvimos los puntos críticos? ¿Cómo se obtuvieron? Bueno, simplemente igualando la parte derecha de la igualdad con 0, ¿sí? Y después resolvemos. Sí, entonces esta nos da estas dos soluciones que son los puntos críticos. Y bueno, poniendo los puntos críticos en una recta vertical, dividimos esta recta vertical por 3 intervalos, que va a ser desde menos infinito hasta 0, donde p va a pertenecer a este intervalo desde menos infinito hasta 0, y desde 0 hasta a entre b, y a entre b hasta infinito. ¿Sí? Aquí a la izquierda podemos notar estos 3 intervalos, donde el primer intervalo, bueno, viene desde menos infinito hasta 0, hay un intervalo en medio que es desde 0 hasta a entre b, y después el intervalo de a entre b hasta infinito. ¿Sí? Entonces, en estos intervalos se va a representar el signo algebraico de f de p igual a p a menos b por p. Si en estos intervalos, si una solución constante está creciendo, perdón, indican el signo algebraico de f de p en estos intervalos, y si una solución de p de t está creciendo o decreciendo en un intervalo, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos de cálculo que cuando el signo de f de p es menos, bueno, va a ser decreciente, la flecha tiene que apuntar hacia abajo. El signo de f de p en el segundo intervalo es positivo, por lo tanto tiene que ser creciente, y en el tercer intervalo el signo es negativo, por lo tanto tiene que ser decreciente, y va a apuntar hacia abajo. Entonces, esta figura, la 2.15, la vamos a llamar esquema de fase unidimensional, o simplemente esquema de fase de una ecuación diferencial autónoma. ¿Sí? Y esta recta vertical se llama recta de fase. Entonces, el esquema de fase unidimensional y la recta de fase nos dan mucha información sobre el signo de f de p y cómo va a ser p. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto tiene repercusiones en la curva de solución. Si se fijan, estamos obteniendo información de la solución sin resolver la ecuación diferencial autónoma. Ajá. Entonces, sin calcular una solución, ya estamos sacando información, puesto que la función f en la ecuación 2 es independiente de la variable x, y podemos suponer que f está definida para todos los números reales, ¿sí? O para los números reales positivos, incluyendo el 0. También, puesto que f y sus derivadas son funciones continuas, las funciones diferenciables son funciones continuas de y en algún intervalo i del eje y, los resultados principales del teorema 1.2.1, es decir, el teorema de existencia y unicidad, valen en alguna franja o región R del plano XY correspondiente a I, y así pasa por un punto X0 y Y0.
esto ya, el punto x, y, a 0 ya nos permite imponer cierta condición inicial, ¿no? En R por el que pasa una curva a solución de la ecuación 2. Bien, entonces para realizar nuestro análisis supongamos que la ecuación 2 tiene exactamente dos puntos críticos, C1 y C2, y que C1 es menor a C2. Entonces las gráficas de las soluciones, y igual a C1 y y igual y de x igual a C2 son rectas horizontales, y estas rectas dividen la región R en tres subregiones, R1, R2 y R3. Como podemos ver en esta figura, de abajo a la izquierda, donde están en tres distintos colores la región R1 y R2 y R3. Y aquí, bueno, representamos sin prueba matemática o de ningún tipo nuestras conclusiones respecto a una solución que no es constante y de la ecuación 2. Ajá. 1. Si x, y 0, x0, y0 está en una subregión RI, donde i puede ser igual a 1, 2 y 3, y y de x es una solución cuya gráfica pasa a través de este punto, entonces y de x permanece en la subregión RI para toda x, como se muestra en la figura 2.16, la que tenemos aquí a la izquierda. La solución y de x en R2 está acotada por debajo con la constante 1, ¿sí? Y por arriba con la constante 2. Es decir, y de x es mayor a C1 y menor a C2 para toda x. La curva de solución está dentro de R2 para toda x, porque la gráfica de una solución no constante de la ecuación 2 no puede cruzar la gráfica de cualquier solución de equilibrio, que es la que tenemos con y de x igual a C1, o la otra solución de equilibrio, y de x igual a C2, ¿sí? Que son estas rectas horizontales que tenemos, que dividen las franjas azules, que las que son de este color como amarillo, medio anaranjado, ¿no? Mostaza. Bien, entonces, porque por continuidad f debe de ser f de y mayor que 0 o f de y menor que 0 para toda x en una subregión de las RI, R1, 2 y 3. En otras palabras, f de y no puede cambiar de signo en una de estas subregiones, ¿sí? Ahora, puesto que la derivada de y con respecto a x es ya sea positiva o negativa en una subregión RI, y 1, 2 y 3, la solución es estrictamente monótona, es decir, está creciendo o está decreciendo en la subregión RI. Por lo tanto, y de x no puede oscilar, es decir, soluciones tales como seno o coseno no son soluciones de esta ecuación diferencial. Puede tener un extremo relativo, o sea, un máximo o un mínimo, ¿sí? Si y de x está acotada por arriba con un punto crítico, ¿sí? Entonces, como en la subregión R1, por ejemplo, e incluso en la subregión R2 también está acotada por arriba, en la R3 ya no, entonces la gráfica de y de x debe de tender a la gráfica de solución de equilibrio, ¿sí? Esto quiere decir que va a tender a cierta constante cuando x tiende a infinito, o cuando x tiende a menos infinito. Es decir, ya tenemos un comportamiento asintótico. Si y de x está acotada, es decir, acotada por arriba y por debajo de los dos puntos críticos consecutivos, como en la subregión R2, donde C1, donde y está acotada por C1 y C2, C1 por abajo, C2 por arriba, para todo x, entonces la gráfica de y debe de tender a las gráficas de las soluciones de equilibrio, ¿sí? Donde las soluciones de equilibrio, bueno, ya sabemos que son las constantes C1 y C2, conforme x tiende a infinito en una y, o conforme x tiende a infinito en la otra, ¿sí? Y si y de x está acotada por debajo, por un punto crítico, como en la región R3 e incluso también en la región R2, ¿sí? Bueno, pero en R3 la constante C2, que es el punto crítico, acota a la solución.
para toda x, entonces la gráfica de y debe de tender a la gráfica de la solución de equilibrio conforme ya sea que x tiende a infinito o x tiende a menos infinito. ¿Sí? Esto se va a ver más detalle en los ejemplos. Bien, entonces, en el ejemplo 4 vamos a volver a trabajar este ejemplo. Los tres intervalos determinados en el eje P o recta de fase con los puntos críticos P igual a 0 y P igual a entre B, que los llamamos en el ejemplo anterior C1 y C2. Esto van a corresponder al plano TP, ¿sí? Que es lo mismo que un plano XY, nada más que, bueno, cambiamos a XY de nombres, a tres subregiones definidas por la región 1, que es desde menos infinito hasta 0 para P, de 0 a entre B, y R3 de A entre B, entre A entre B y infinito, ¿sí? Donde T, bueno, es real, ¿no? Corre desde menos infinito a infinito. Entonces, tenemos este esquema fase donde nos dice que P de T va a estar decreciendo en la región inferior, en la región N1. P va a estar creciendo en la región 2, en la región azul, y decreciendo en la región 3, que es la región superior. Si P evaluado en 0 lo definimos como un valor inicial, entonces en las tres regiones vamos a tener respectivamente que para P0 menor que 0, P de T está acotada por arriba, está acotada por 0, puesto que P de T está decreciendo sin límite conforme aumenta T. ¿Sí? Y así P de T tiende a 0 conforme T, que es nuestro eje de las X, tiende a menos infinito. ¿Sí? Lo que significa que el eje T es negativo, la gráfica de la solución de equilibrio P de T es 0, significa que es una asíntota horizontal para la curva de solución. ¿Sí? En la región 2 está bien padre porque vamos a tener dos asíntotas horizontales, ¿sí? Siguiendo la misma lógica. Entonces, bien, ¿qué sabemos? Bueno, una vez más, P va a ser creciente en esta región. Estamos hablando de la región azul, la región del medio, ¿sí? P es creciente, va a estar acotada por arriba y por abajo. Bueno, dado que es creciente, va a estar acotada por arriba por el valor A entre B, ¿sí? P de T está creciendo. P de T siempre tiende a entre B conforme T tiende a infinito. O sea, si nosotros sacamos el límite cuando T tiende a infinito de P de T, bueno, ya sabemos que va a tender a entre B. Va a ser A entre B. Y P de T tiende a 0 conforme T tiende a menos infinito, ¿sí? Esto era de lo que les estaba hablando. Tenemos dos asíntotas horizontales, las cuales son A entre B y 0. ¿Sí? Es cuestión de recordar un poquito lo que vimos en cálculo, ¿no? De los límites al infinito y menos infinito que determinan nuestras asíntotas horizontales. Y bueno, una función que está en la región azul simplemente va a tener estas dos asíntotas horizontales. Las cuales están representados por 0 y A entre B. Por último, en la tercera región también está bien interesante porque tenemos que las funciones son decrecientes, ¿sí? Estamos en el caso donde P0 es mayor que A entre B. No puede ser igual porque, bueno, si fuera igual, bueno, ya estamos en la situación del punto de equilibrio y nos salimos de la región de interés. Entonces, la función es decreciente, está acotada por debajo. Entonces sabemos que tiene una asíntota horizontal, ¿sí? Dada por A entre B, conforme T tiende a infinito. La gráfica de la solución de equilibrio P de T igual a A entre B es una asíntota horizontal para la curva de solución. ¿Sí? Entonces, en esta figura tenemos que la recta fase es el eje P del plano TP, ¿sí?
Por la claridad de la recta de la frase original de la figura 2.15, se ha reproducido a la izquierda del plano, el cual se ha sombreado en regiones R1, R2 y R3, ¿sí? En distintos colores. Y en la figura se muestran las gráficas de las soluciones de equilibrio. De hecho, a partir ya de esta información nosotros podemos hacer un plano fase, nos podemos ya imaginar cómo es este plano fase. Entonces, en la figura se muestra alguna familia de soluciones. Por ejemplo, si nosotros a la ecuación diferencial ponemos una restricción, una condición inicial, tenemos un problema de valor inicial en P0, la curva ya sabemos que va a lucir de esta manera, va a pasar por P0, va a ser decreciente, ¿sí? Estamos en la parte inferior, en R1. En R2 ya sabemos que P0 es creciente, ¿sí? Va a tener dos asíntotas horizontales. En el caso de R1 va a tener una asíntota horizontal cuando sacamos el límite de la solución, cuando t tiende a menos infinito, y va a haber una asíntota horizontal para la región 3 cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Bien, entonces en una subregión específica, digamos como R1 en el ejemplo 4, donde P de t está decreciendo y no está acotada por debajo, el límite cuando de P de t cuando tiende a infinito, no necesariamente tiene que ser menos infinito, ¿sí? No vamos a interpretar que este último enunciado significa ya que todas las soluciones tienden a menos infinito conforme t tiende a infinito, ¿sí? Podemos tener que p tiende a menos infinito conforme t tiende a algún t mayúscula donde t es mayor que 0, pero no necesariamente infinito, ¿no? Puede ser finito. Entonces, esto va a depender, por supuesto, de la condición inicial a un tiempo 0, ¿sí? Y bueno, considerando en términos de sistemas dinámicos, en sistemas dinámicos se suele decir que PDT puede explotar en un tiempo finito, es decir, puede tener una asíntota ya no horizontal, sino vertical en un tiempo finito, ¿sí? Entonces, puede ser que PDT tenga una asíntota vertical dependiendo, eso es bien importante, de la condición inicial al tiempo cero. Para la subregión R3, ¿sí? Que es la de arriba, vale una conclusión similar, es decir, no necesariamente todas las funciones en esta región R3, cuando t tienda a menos infinito, van a tener a menos infinito, es decir, puede ser que exploten para algún t mayúscula que sea un tiempo finito, ¿sí? Bien, entonces, la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a seno de y en el ejemplo 2, como vemos que no hay x del lado derecho de nuestra ecuación, del lado derecho de la igualdad, en el ejemplo 2 tenemos una ecuación diferencial autónoma que tiene un número infinito de puntos críticos, ¿sí? Ya sea en seno de y igual a 0, en y igual a n por pi con n entero, ¿sí? Además sabemos, debido a que la solución y de x pasa por 0, menos 3 medios, está acotada por arriba y por debajo por dos puntos críticos consecutivos, ¿no? Y decrece, para cuando seno de y es menor que 0 y para menos pi, cuando y está entre menos pi y 0. Entonces, la gráfica de y de x debe tender a las gráficas de las soluciones de equilibrio como asíntotas horizontales, y de x igual a menos pi conforme x tiende a infinito, y de x a 0 conforme x tiende a menos infinito. Es decir, estamos repitiendo la información que ya dijimos para un caso específico, que es la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a seno de y. Muy bien,
Espero que les haya agradado este análisis. Vamos a ver la aplicación de estos análisis más adelante. Si queda cualquier sugerencia o duda, por favor, déjala aquí en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.